La literatura de la tierra americana tiene muchos miles de años y sus ritmos aún surgen de las serpientes enterradas en hoyo, de los cascos que comieron los yakuts y tiraron a un lado. La literatura de la nación estadounidense solo tiene 200 años. ¿Cuánta oscuridad de debajo de la tierra ha subido a poemas y cuentos en este tiempo? Toda la literatura, tanto la de los pueblos primitivos como la de los modernos, puede considerarse como creaciones del lado oscuro, para permitir que éste ascienda desde la tierra y sea una de nuevo a la conciencia iluminada. Muchas religiones antiguas, especialmente las matriarcales, evidentemente se movían para traer el lado oscuro hacia la personalidad lenta y constantemente. El movimiento comenzó temprano en la vida de la persona, y al menos en los misterios duró de 20 a 30 años. El cristianismo, como han notado muchos observadores, ha actuado históricamente para polarizar la personalidad oscura y la personalidad luminosa. La ética cristiana suele involucrar la supresión del lado oscuro. A medida que las consecuencias de esta supresión se vuelven más graves, siglo tras siglo, alcanzamos finalmente el estado en el que la psique se divide y los dos lados no pueden encontrarse. Tenemos la extraña historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La personalidad dominante en el oeste tiende a ser idealista, compasiva, civilizada, ordenada, como la del Dr. Jekyll, quien es tan atento con sus pacientes. El lado oscuro está deformado, se mueve rápido como un mono. Es más joven que la personalidad mayor, tiene vastas fuentes de energía cerca de él y no tiene moralidad en absoluto. Siente ira por siglos de supresión. ¿Cómo se separaron las dos partes, las dos personas? Evidentemente, pasamos los primeros 20 o 25 años de nuestra vida decidiendo qué debería ser empujado hacia nuestro yo oscuro y los siguientes 40 años tratando de volver a tener contacto con ese material. Las culturas varían mucho en lo que instan a nuestros miembros a exiliar. En general podemos decir que la sombra representa todo lo instintivo en nosotros, todo lo que tiene cola y mucho pelo está en la sombra. Las personas en culturas seculares y puritanas tienden a empujar el deseo sexual hacia la forma, debajo de nuestros pies, y también el miedo a la muerte. Generalmente van con ellos muchos éxtasis. Los viejos impulsos de las cuevas van allí, anhelos de comer todo el mundo. Si ponemos suficiente allí, la parte que queda en la parte superior de la tierra parece bastante respetable. Conrad es un gran maestro de la literatura de la sombra. El compañero secreto describe la curación de la misma división que Stevenson no pudo curar. Conrad sospecha que a veces la sombra no volverá a unirse a la conciencia, a menos que la persona tenga una tarea seria, que acepte, como el mando de un barco, el corazón de la oscuridad describe un fracaso en el mismo esfuerzo. Conrad notó que el europeo resolvía su problema de sombra con menos frecuencia después de la invasión de África. El europeo ahora tiene un interés financiero en la supresión de la sombra. La historia de Kurtz sugiere que para un hombre blanco recuperar su sombra al mismo tiempo que explota a los negros es una tarea más allá del poder del ser humano. Esta especulación tiene reverberaciones también en la ficción estadounidense, tanto del norte como del sur. Mark Twain hace un punto similar en Huckleberry Finn, de manera brillante y alegre. A veces, en Estados Unidos, el hombre decente está oculto en la sombra, junto con muchas otras cosas, y como Huckleberry Finn se da cuenta, el hombre decente volverá a unirse a ti solo si te niegas a vender a Jim. La mayoría de nuestra literatura describe los esfuerzos que hace la sombra para elevarse y los esfuerzos que fracasan. Ahab fracasa. No está claro por qué. Tiene una fuerte conexión con la vieja ética, a través de la retórica de los profetas hebreos. La sombra de Dimmesdale fracasa. Al parecer, su miedo a las mujeres bloquea su propia sombra para que se eleve. Prefiero utilizar el término sombra en lugar de mal,
al hablar de literatura, porque mal coloca permanentemente la energía allí afuera, como parte de algún ser poderoso que no somos nosotros mismos. Sombra es torpe, pero deja claro que estas energías están dentro de nosotros. Alexandra David Neal cuenta una historia inquietante. Cuando estudiaba con algunos maestros tibetanos a principios de este siglo, le sugirieron que tratara de tener una experiencia más clara de su energía de vida o líbido. Le sugirieron que la pusiera fuera de sí misma, donde pudiera verla más claramente y no en objetos, sino en una forma de pensamiento, una figura que ella misma visualizaría y que no existiría fuera de su cabeza. Decidió no elegir una visualización típica tibetana, alguna figura energética bailando con collares de calaveras y llamadas saliendo del pelo de su pecho, argumentando que ella misma podría considerarlo simplemente una transferencia del inconsciente tibetano. En su lugar, decidió visualizar a un monje inglés de la Edad Media. Después de unas semanas de visualización que hacía, entre otras tareas, un día mientras caminaba fuera del monasterio en el camino, vio a un monje inglés vestido de gris que se acercaba y pasaba por ella. Después de varios encuentros así, comenzó a saludarla cuando se veían y podía ver sus ojos. Desaparecería si ella pensaba de él. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba siendo más atrevido. Parecía estar tomando energía de ella sin su voluntad y estar adquiriendo vida propia. Entonces se asustó. Finalmente fue a ver a su maestro tibetano, quien le enseñó cómo realizar un ritual bastante largo para deshacerse del monje. Un hombre o una mujer que habla del mal en Moby Dick es el tipo de persona que creería que ese monje es real. El grupo de poetas estadounidenses nacidos entre 1875 y 1890, a saber Wallace Stevens, Frost, Eliot, Williams, Marianne Moore, Pound y Jeffers, son todos poetas de sombras. No solo son poetas de sombra, sino que hicieron mucho trabajo de sombra. La mayoría del trabajo de sombra apareció en forma de novela en el siglo pasado. En este siglo ha tendido a aparecer en poesía. A Wallace Stevens suele no considerársele como un escritor de sombras, así que podemos tomarlo a él, y su obra tendrá que representar a las de los demás de ese maravilloso grupo. Es interesante comparar el trasfondo de Wallace Stevens con el de Kenneth Rex Roth, tal y como aparece en la autobiografía de Rex Roth. Los Rex Roth tienden a vivir su sombra. La familia de Stevens, alemanes estadounidenses de clase media alta, parecen ser exitosos reprimidores de la parte oscura. Como la sombra regresa en un hombre complicado como Wallace Stevens, no lo sé. No entiendo muy bien el regreso de la sombra, y todo lo que digo aquí es especulación, pero parece que las energías de la sombra necesitan canales especiales para volver. Los agudos dolores de Eliot, que primero aparecieron en su matrimonio y luego fueron seguidos por la locura de su esposa, están relacionados con el surgimiento de mucha energía de la sombra en él, pero nada de esa angustia violenta aparece en Stevens. En Stevens el material de sombra surge con perfecta serenidad, asociado al despertar de los sentidos, especialmente del oído y el olfato. Nuestros sentidos forman un puente natural hacia nuestro pasado animal y por lo tanto hacia la sombra. Los sentidos del olfato, matices de luz y oscuridad, la conciencia del color y el sonido, tan vivos en el hombre primitivo, para quien pueden significar vida o muerte, todavía están vivos en nosotros, pero entumecidos. Están entumecidos por la seguridad y por los años en las aulas escolares. Al parecer, Wallace Stevens, cuando trabajaba en seguros al principio, trataba de terminar el día en algún pueblo de Nueva Inglaterra que tuviera un museo. Luego pasaría un par de horas mirando cuadros. Esta es una forma práctica de despertar los sentidos, al igual que caminar. Ambos despertamos más sentidos que la lectura. Entre 20 montañas nevadas, lo único que se movía era el ojo del mirlo. Se dice que los ojos, en el oeste, reciben una cantidad desproporcionada de energía psíquica.
Todos los demás sentidos se han debilitado en la medida en que la lectura ha puesto el énfasis en la vista. Se ha destruido la antigua armonía entre los 5 sentidos. Stevens presta atención al oído. No sé cuál prefiero, la belleza de las inflexiones o la belleza de las insinuaciones. El mirlo silbando o justo después. Era de tarde toda la tarde, nevaba, e iba a nevar. El mirlo se sentó en las ramas del cedro. El último poema tiene un sentido maravilloso y alerta para los cambios de luz, la oscuridad que se profundiza, sentida con el cuerpo, justo antes de que empiece a nevar. Presta más atención que la mayoría de los hombres a unir los sentidos del color y del olfato. La noche es del color del brazo de una mujer. La noche, la femenina, oscura, fragante y flexible, se oculta a sí misma. Un charco brilla, como un brazalete sacudido en una danza. Trabaja para unir los ojos al sentido del tacto. La luz es como una araña, las telas de tus ojos están sujetas a la carne y huesos de ti, como a las vigas o a la hierba. Hay hebras de tus ojos, en la superficie del agua y en los bordes de la nieve. Él trabaja para darse cuenta del tiempo y su mezcla con las emociones, pasiones de la lluvia o humor de la nieve que cae, pesar en la soledad o euforia cuando el bosque florece, emociones fuertes, en carreteras mojadas en noches de otoño. Él comienza a ver cómo, si los sentidos están aguzados por el trabajo, comienzas a fusionarte con las criaturas y objetos a tu alrededor. Soy lo que hay a mi alrededor. Las mujeres entienden esto. Uno no es duquesa, a 100 yardas de un coche. Sustancias curiosas y misteriosas surgen en los poemas cuando comienza a deslizarse en los rayos de sus sentidos. Él viajó por Connecticut en un coche de cristal. Una vez un miedo lo atravesó, en el que confundió la sombra de su equipaje con mirlos. Eso describe un momento de sombra pura, en el que la sombra se materializa en la mente consciente. A menudo, cuando la sombra se dispara a la conciencia, durante un segundo trae consigo el conocimiento de que vamos a morir. Curiosamente, la concentración en las hormigas a veces lleva esa información a la conciencia. Me mido a un árbol alto. Me doy cuenta de que soy mucho más alto, pues alcanzo hasta el sol con mi ojo y alcanzo a la orilla del mar con mi oído. Sin embargo, no me gusta la forma en que las hormigas trepan dentro y fuera de mi sombra. Creo que sería difícil para los lectores que leen a Stevens en traducción entender la energía de la sombra moviéndose tan elegantemente a través de los sentidos, porque la riqueza extraordinaria de su inteligencia sensual aparece como auras delicadas alrededor de las palabras en inglés, como un perfume rodea cada tipo de metal y cada árbol. Los lectores criados en inglés cuyo sentido del idioma ha sido empobrecido por leer demasiado los periódicos probablemente tampoco sienten el aura complicada alrededor de las palabras de Stevens. Me sorprendió recientemente descubrir que uno de sus principales ayudantes en este esfuerzo fue William James. Normalmente pensamos en los sentidos y el pensamiento como opuestos, así que suponemos que si alguien quiere despertar los sentidos debe dejar de pensar. Cuando leí por primera vez Harmonium, me sorprendió ver que el pensamiento se expresa a través de imágenes de olor y sonido, y que las imágenes de los sentidos se intensifican a través del pensamiento que se está llevando a cabo. Lo que no sabía es que el pensamiento es del tipo recomendado por William James. Margaret Peterson lo explicó todo en un ensayo animado impreso en el número de Stevens del verano de 1971. Resulta que algunos de los poemas más enigmáticos y vivos de Harmonium son reformulaciones de párrafos de James. Un poema de Rilke que habla de la retirada de la sombra. Ya las grosellas maduras están rojas.
y los viejos astros apenas respiran en sus camas. El hombre que ahora no es rico a medida que el verano avanza, esperará y esperará, y nunca será el mismo. El hombre que no puede cerrar tranquilamente los ojos, seguro de que hay visión tras visión dentro, simplemente esperando hasta la noche para levantarse a su alrededor en la oscuridad. Él es un hombre mayor, todo ha terminado para él. Nada más vendrá. No habrá nada más días que se abran, y todo lo que suceda lo engañará, incluso tú, mi Dios. Y tú eres como una piedra que lo sumerge diariamente más profundamente en las profundidades.